las fibras para tratamiento de algunas enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, ¿no? Por un ejemplo, con la diabetes mellitus o una dislipidemia. En el caso de estos enfermedades crónicas no transmisibles, tiene que ver mucho lo que es ¿sí? Pero la fibra dentaria es una de las fundamentales para poder contrarrestar estos eventos, porque se sabe que el factor de riesgo de sobrepeso para tener estas enfermedades crónicas no transmisibles, pero debido a que puede uno tener como normales, y es que su consumo de fibra es bajo y tiene factor de riesgo agregado de la vida sedentaria, entonces puede conllevar también a un problema de dislipidemia o también puede ser un problema de una hiperglicemia que puede conllevar una diabetes. Entonces, sabemos que es un factor de riesgo el sobrepeso, pero no necesariamente están exentos de este riesgo los que están dentro supuestamente de un criterio de rango normal. De esto agregamos a una vida sedentaria y bajo consumo de fibra es un riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles. La fibra dentaria es la porción de los alimentos vegetales que la enzima digestiva no lo puede digerir, no puede regularlo más. Entonces, esto es muy importante. Esta fibra que no se logra digerir por la enzima digestiva es tener el alimento final con el calcio, a nivel del sobreglotito, que va a permitir también que estas fibras que no se puede digerir empiecen también una especie de metabolismo ahí a nivel del colonocito, que va a producir ácido graso de cadena corta. Entonces vamos a ver que estos ácidos grasos de cadena corta cumplen una función muy importante. Los alimentos vegetales son los encargados, ¿no?, de otorgar la fibra dentaria. Entonces tenemos acá cuáles son los tipos de fibra. Ahí va una clasificación de fibras solubles, no solubles, fermentables, no fermentables o parcialmente fermentables. De acuerdo a estas características, han cambiado porque han descubierto otras fracciones de la fibra dentaria. Como ustedes verán ahí, la fracción de fibra soluble, en otra clasificación habla de fermentación total. Cuanto más fermentable sea la fibra, puede otorgar mayores beneficios para la salud. Por ejemplo, reducción de la absorción de magnesio, ya sea glucosa, sea colesterol, sea triglicéridos. Entonces, esa parte nada, por ejemplo, la goma, la pectina, el mucíleo, la N-celulosa. ¿Qué más podemos decir de esta parte? Algo muy general. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en frutas como membrillo o la manzana, que ayudan bastante a bajar el nivel de colesterol. Va a depender mucho de la cantidad que uno consume también. La N-celulosa es una parte de la fibra dentaria que comparte tanto fibra soluble como no soluble. La no soluble es la fermentación parcialmente fermentable, la celulosa y la lignina. Una característica importante de la lignina son las cáscaras, especialmente de las frutas. Son duras, por ejemplo, la piña, característica de la lignina. Una parte de la fibra no fermentable totalmente o parcialmente fermentable o fibra no soluble es la N-celulosa, que comparte en ambos tipos de fibra. Pero podemos encontrar tanto fibra no soluble como fibra soluble en todos los alimentos de origen vegetal. Es verdad que dependiendo de la porción, la base del alimento, se va a obtener mayor cantidad. Por ejemplo, si uno consume la manzana, normalmente la debería pela. Entonces, ahí tiene una gran parte de la fibra, del beneficio. O como también hay personas que también pueden comer la uva, ¿no?, y solamente dentro de la uva dejan la cáscara también. Algunos dicen por cuestión de salubridad, ¿no?, porque tienen miedo que la cáscara esté contaminada, pero igual. Otra característica también, otras frutas que también conllevan también a estos casos, por ejemplo, la fresa. Una cosa es la fresa en forma natural y otra cosa es la fresa en jugo. Cuando se hacen jugo las frutas, ya sea fresa u otras frutas, pierda esa funcionalidad, ¿no?, como alimento funcional, la fibra de este alimento. La característica de mayor sensación de saciedad para poder ayudar a bajar de peso, cuando la fruta se sancocha o se licúa, pierda esa función. Entonces,
Es muy importante la masticación. Ahora van a ver ustedes más adelante unas encuestas ya realizadas en el Perú sobre la frecuencia de consumo de la fibra. Esta es una de las clasificaciones actuales porque han encontrado algunas partes de la fibra, por ejemplo la fructosa oligosacárido, el FOS, que una de las principales representantes es el Yapón, por ejemplo, ¿no? Que lo hayan escuchado, el colesterol, la glicemia, y eso es una parte del Japón, tiene varios tipos, y también ya es exportado, ¿no? Ya, por ejemplo, Japón ya extrae y hace fusiones, se ha convertido funcional. Muchos países del primer mundo ya utilizan muchos alimentos que son peruanos para utilizar con función de tratamiento o prevención de enfermedades crónicas. Encontraron también la inulina, ¿no? Otra parte importante, y también encontraron la resistencia. Se han encontrado cosas más de la fibra, pero no se sabe todavía su funcionalidad, si es útil, ¿no? Igual como tiene que ver los transgénicos, nueva modalidad de cambio de alimentos, en este caso la fibra se está viendo como un tratamiento, como prevención, ¿no? Lo que se llama ahora principio activo de los alimentos. Entonces, es muy importante saber esto. A nivel del colon, la fibra soluble es que se va a fermentar totalmente. Entonces, mientras más se fermenta, se ha visto, mayores posibilidades, ¿no?, de poder reducir la absorción de los macronutrientes. ¿Cuáles son las características de la funcionalidad de las fibras fermentables? ¿No? Elevada viscosidad, y esto va a permitir un retraso de vaciamiento gástrico. Es decir, si la persona quiere bajar de peso, es necesario que consuma fibra. Es muy importante en el momento del almuerzo, ¿no?, por ejemplo, la mayor cantidad de calorías que uno consume, la presencia de que haya de fibra. Entonces es importante en la hora del almuerzo, por lo menos una ración, aunque sea una taza de verduras, digamos, que pueda reducir la absorción de los macronutrientes. Y esto va a enriquecer el tránsito intestinal de tal manera que va a hacer acelerar el metabolismo para una reducción de peso. Si no hay consumo de fibra, aunque yo diga no como nada de noche, si no hay consumo de fibra, no necesariamente voy a bajar el colesterol, es muy importante. Tiene que ser una alimentación balanceada, saber qué macronutrientes vamos a reducir, y importante la que es la porción de la fibra. Quizás en la etapa de la década de los 20 a 30 años, antes de los 30 años, el metabolismo todavía no cambia o le cae un poco por la presencia, porque la masa muscular es la que le cae, empieza a decaer a partir de los 20 años. El metabolismo todavía puede mantenerse regularmente, pero a partir de los 30 y el cambio de metabolismo basal comienza a reducirse cada 5 o 7 años. Es entonces donde es importante el consumo de fibra y elevar el consumo de fibra para evitar enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, como decía, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Recuerden que la hipertensión arterial, el gasto cardíaco, sería la presencia de bajo consumo de fibra, sobrepeso, la presencia de sal elevada en la comida chatarra, inclusive en las gaseosas, inclusive en los néctares que uno consume, ¿no? De repente quieren comer un sándwich y también echan también las cremas, saben que conlleva también el incremento de sodio. Entonces, la característica de fibra fermentable aumenta la absorción de agua y de sodio. Eso va a permitir también poder moldear, etc. Muchas personas sufren de estreñimiento. Es importante no solamente poder aumentar el metabolismo intestinal, sino también la absorción del agua para que pueda abalancear esta parte del residuo, ¿no?, que queda de la digestión. Tiene poco efecto sobre el bolo fecal, sí, pero puede aumentar la absorción de agua y poder suavizar materia fecal. Disminuir la absorción de nutrientes, sí, como decía, colesterol, triglicéridos, pero también exceso también de fibra se puede reducir la absorción de calcio, ¿no? Por ejemplo, no hay un exceso de consumo de fibra. En el caso, ¿cuáles son sus propiedades de esta fibra? Efecto antidiarreico, ¿sí? El control de glicemia y hipolipemia, lo que decía, porque baja la absorción de triglicéridos, de colesterol, y un efecto prebiótico. ¿Por qué? Porque esta fibra es alimento de las bacterias que habitan en el colon, y es muy importante para mejorar la inmunidad a nivel intestinal. Es muy importante lo que uno consume de fibra para mejorar lo que es
la parte inmunitaria y a nivel intestinal. La otra fibra no fermentable, tenemos también, es todo lo contrario. Tiene escasa viscosidad, ¿no? Él tiene poco efecto para introducir la absorción de los macronutrientes, acelerar el tránsito intestinal, o sea que va a ayudar en el problema de un estreñimiento crónico, una complicación, ¿no? Y va a disminuir la presión intraabdominal, ¿no? De tal manera que esto va a ayudar a la fibra no fermental en el paciente con constipación crónica, un estreñimiento crónico. No solamente esa fibra en el problema de constipación crónica, sino también la presencia de agua, ¿no? El consumo de agua es muy importante. Por eso agua y fibra van de la mano para combatir el problema de estreñimiento. Tiene escaso efecto sobre la parte de reducir los niveles de glucosa, del perfil lipídico, porque eso lo tiene la otra parte de la fibra. Veamos los grados de fermentabilidad. Vemos que la pectina, como decía, contra los mucílados son los de mayor porcentaje de fermentación. Y son la parte de la fibra hidrosoluble, ¿no? O fibra fermentable, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es característica fundamental de la fibra hidrosoluble, su alto porcentaje de fermentabilidad, el mayor porcentaje fermentado. Entonces, recuerden eso. Tengan atentos a lo que pongo más énfasis, porque ustedes ya saben que eso viene en el examen, ¿no? Lo siguiente, este cuadro que ven ustedes acá, ¿qué es lo que ocurre a nivel del colonocito, del colon? Llega la fibra, es una cadena de polisacáridos, entonces va a empezar a producir CO2, metano y ácido graso de cadena corta, ácido propiónico, acetílico, acético. El ácido propiónico es responsable de reducir la síntesis endógena de colesterol y triglicéridos. El ciclo circadiano de reducción de colesterol y triglicéridos es al amanecer y al atardecer. Y es por eso que la mayoría de gente que consuman frutas en la mañana, ¿no? Es muy importante bajar la síntesis endógena de colesterol y triglicéridos. El butirato o ácido butírico es el que va a reducir los problemas de cáncer intestinal, ¿no? La mayoría que consume, por ejemplo, anticucho, rachi y otras cosas, comida con nitritos. Esta fracción de la fibra va a hacer que estos compuestos cancerígenos se adhieran al intestino, ¿no? Por los cambios de pH. Entonces, el consumo de esta fibra, la cantidad de calorías que se va a consumir es de 1 a 2,5 kilocalorías por gramo de fibra. Este es un cuadro donde refleja, dice qué porcentaje de ácido graso de cadena corta produce cada fracción, ¿no? De la fibra tetaria. Y verán ustedes que la fructosa oligosacárido es agraciado en esa parte. Lamentablemente estos estudios están realizados también por empresas relacionadas a productos estéticos. También está orientado también. Es importante que toda la fibra que uno consume contiene todo ese tipo de fibra. O sea, también hay que recordar, ¿no? Cuando uno consume la manzana, por ejemplo, está consumiendo todas estas fibras dentales. Hay alimentos, obviamente, ¿no? Que contienen mayor cantidad de fibra, ¿no? De un tipo, por ejemplo, lo que decía el Jacob. Esas propiedades físicas que tiene importantísimo. Una de las propiedades que tiene básicamente el consumo de la fibra es, recuerden, es retardar el vaciamiento gástrico, ¿no? Acelerar el tránsito intestinal. Para poder eso, acá se ve. Para que vean ustedes qué hace la fibra. Para formar las heces va a empezar a absorber agua. Hay un intercambio catiónico de los agua, de sodio,
¿no? Para poder retener agua, para poder formar una masa fecal, ¿no? Para poder eliminar. De tal manera, para que pueda, no sea, cuando las personas que son niñas, la masa fecal de repente es demasiado dura, para los niños pequeños, de repente con estreñimiento, falta de consumo de fibra no permite que haya un ablandamiento. Por eso que es importante la calificación de estos productos de desecho. Y por eso la parte de clasificación de alimentos es por la superficie absorbente que tiene la fibra. Va a absorber el agua, va a hacer que estos se formen los productos de desecho para poder ser eliminados. Sus propiedades fisiológicas tienen que ver relacionadas. Para poder eliminarlos, la presión colónica, si es demasiado alta, tiene que disminuir para que pueda ser eliminado. De tal manera que esta fibra que va a formar las heces, si de mayor consumo de fibra, disminuye la absorción de glucosa y también de ácidos biliares. Esto es muy importante porque recuerden que los ácidos biliares es importante para lo que es la digestión de los alimentos. Entonces, comienza a ser eliminados los ácidos biliares y para poder formar los ácidos biliares, el hígado necesita de colesterol. Y el colesterol, si está elevado en sangre, va a utilizar ese colesterol que está en sangre y de esa manera también baja el colesterol. Pues es muy importante el consumo de fibra. No, pero en exceso también los minerales y las vitaminas pueden bajar también su absorción. ¿Qué más? Lo que hablaba de la parte de la bactericidad intestinal, la flora bacteriana a nivel del colonocito va a mejorar, no, la inmunidad va a mejorar en la parte de nivel intestinal, lo va a proteger de cáncer a nivel del colon por el consumo de fibra. Entonces no va a permitir que las bacterias que son dañinas para el colon se encuentren o proliferen a nivel del colon. En resumen, las propiedades de las fibras: regula el tránsito intestinal, fermentación colónica, producción de ácido graso de cadena corta, hay producción de energía, hay efectos metabólicos, sí, esas peptinas, esas fibras que están ahí van a hacer que reduzcan la absorción de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y también de algunas vitaminas y minerales, sí, y también va a conllevar también a lo que es el mantenimiento y crecimiento a nivel intestinal. Bueno, el FOS, que es una parte de que la fibra de tallo que vamos a profundizar un poco, porque se está comercializando bastante y buscando más estudios referentes a esto, es por su efecto que tiene de prevención sobre los cánceres a nivel intestinal, a nivel del colon, y también, como verán ustedes, funciones que corrige el estreñimiento, no permite que se eleve la glucosa, la hiperglicemia, ¿no? Mejore lo que es la asimilación de calcio, que es muy importante. Por eso que hay alimentos donde contiene mayor cantidad de porcentaje de la fructosa oligosacárido, ya es fragmentado, retirado industrialmente para que sea vendido comercialmente. Entonces, se está comercializando este tipo de fibra, ¿no? Porque sabemos que va a mejorar la absorción, permite los niveles de glucosa, de perfil lipídico, mejorarlos. Y esto conlleva a un bajo nivel de consumo de energía. O sea, está contribuyendo a combatir los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, sobrepeso, de lipidemia, hiperglicemia, prediabetes o diabetes, que es lo mismo, ¿no? Pues, y aumenta la síntesis de ácido fólico y vitamina de complejo. Entonces, es una parte de la fibra que está viendo este beneficio. Y es por eso que ya las industrias alimentarias ya se han fijado en eso para poder combatir estas enfermedades, ¿no?, que están dañando sobre la salud pública. Verán ustedes este gráfico, alimentación con fibra de Italia, lo que les decía, va a producir ácido graso de cadena corta esta fibra. Pero acá vamos a ver lo que es el ácido butírico o el butirato, ¿no? La bacteria se alimenta de la fibra, va a formar ácido graso de cadena corta, ácido butírico, ácido acético, ¿no?, ácido propiónico con el butirato, va a hacer, ¿no?, que disminuir el pH de tal manera
no va a permitir que las bacterias cancerígenas se adhieran a nivel intestinal. Va a hacer que esto sea eliminado. No va a permitir que se formen estrictas, que se formen de tal manera que esto sea eliminado. Normalmente los que consumen de repente comidas hechas a carbón, ¿no? Antiguo, ahora los puedes hablar hechos a veces en máquinas ya eléctricas, pero los que toman carbón tradicionalmente, ¿no? Y a algunos les gusta comer la parte del periquito, ¿no? Les gusta más, el frito, ustedes están los minquitos ahí. Y la que entra con los anticuchos, los ranchos, los panchitos que les gustan también. Eso también conlleva todas las reacciones. No solamente la parte del carbón, sino las frituras, ¿no? Es una reacción, por ejemplo, la acroleína, sustancias cancerígenas en las frituras también se conllevan también. Y la fibra va a permitir que no se adhieran estos productos cancerígenos, ¿no? Sabemos que cuando uno consume una fritura, ¿no? Cuando va a un centro comercial, de repente a un lugar a comer, uno ve el color del aceite, el color del aceite más oscuro que es, ya está un grado de composición mayor. Por eso, si fibra dietaria, ¿no? El pH está elevado alcalino, va a hacer de que esto va a sufrir esta sustancia cancerígena, adherirse a nivel intestinal y va a conllevar, ¿no? A que esto comience a hacer una metástasis a nivel general del organismo. El beta-glucano es una también de las fibras dietarias que se ha descubierto que se encuentra en algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, en la avena, ¿no? Que podemos encontrarlo y que va a ayudar a bajar el nivel de colesterol. Recuerden que el problema de colesterol básicamente es llevado por el exceso de consumo de grasa saturada, o sea, responsable más de la elevación de colesterol en el plasma o en la sangre. Y la ingesta menos de 3 gramos al día de beta-glucano reduce el nivel de colesterol en más de un 5%. ¿Cuánto representa en avena esto? 3/4 de taza de avena. La misma avena cruda, no avena, sin diluir, sin miel. Entonces, esto conlleva hasta un 5%. Entonces, las cosas que uno tiene que ver, que no solamente esas preparaciones que hacen para poder bajar colesterol, triglicéridos, no solamente es el consumo en ayunas de estos productos, sino es un cambio de vida para incrementar el consumo de fibra y la actividad física. ¿Cuál es su acción? Recuerden ustedes que baja la absorción de los macronutrientes, incluso en este caso puede ser colesterol, triglicéridos, ¿no? Va a fijar los ácidos biliares en el intestino para que aumente la eliminación por las heces. Como los ácidos biliares necesitan ser sintetizados, ¿no? Por la digestión, lo va a sintetizar el hígado. Utiliza el colesterol que está en el parque sanguíneo y eso va a hacer que reduzca los niveles de colesterol, ¿no? Ya ustedes acá se fijan en lo que es los ácidos biliares, no permite la absorción de macronutrientes, ¿no? Va a hacer que esta bilis que produce el hígado, ¿no? Utilice el colesterol que está elevado en sangre. Y recuerden ustedes que también va a hacer una reducción, en este caso el beta-glucano, reducción de la síntesis endógena de colesterol y también de triglicéridos. Por eso que ahora está hecho, aparte del FOS, el beta-glucano, conforme a lo que es la utilidad. Entonces, no permite, nuevamente, no permite que haya una absorción de los macronutrientes, en este caso colesterol, triglicéridos, la glucosa, fija los ácidos biliares y para formarse nuevamente los ácidos biliares utiliza el colesterol sanguíneo. Y si está elevado, obviamente que va a reducir. Y si reduce también colesterol endógeno, triglicéridos endógenos, va a reducir también los niveles de colesterol. Los niveles de LDL, que es el colesterol de muy baja densidad, puede estar elevado y es cargado de más de triglicéridos o colesterol. El LDL está más cargado con qué porcentaje de colesterol o de triglicéridos. El LDL, que es sintetizado por el hígado. El triglicéridos, no se olviden, ¿no? Recuerden ustedes si hay una hipertrigliceridemia exógena, ¿no? Entonces los LDL pueden estar normal, ¿no? Si el LDL está elevado, de hipertrigliceridemia, entonces pues es una endógena, porque el LDL está en la que está cargado, ¿no? Como mayormente de triglicéridos.
Entonces, hay una relación, si está elevado los triglicéridos en sangre, el VLDL está elevado, el responsable es más que nada el VLDL como principal causa. Entonces, ya sabemos, el beta-glucano, considerado viscosidad, no permite la absorción de lo que es los macronutrientes, se fija con los ácidos biliares. Esto hace que el hígado utilice el colesterol sanguíneo para formar los ácidos biliares para la digestión de los alimentos. De tal manera que hay una reducción, ¿no?, de la síntesis endógena de colesterol, triglicéridos y también a nivel plasmático, porque baja la absorción, ¿no?, de estas partes de grasa. Para que vean ustedes, por ejemplo, la manzana, totalmente de lo que es la fibra no soluble, fibra no soluble y fibra dietaria, si consumimos totalmente lo que es la manzana, 5.1 gramos de fibra. Estamos en 100 gramos, 100%. Entonces, si nosotros lo pelamos, el porcentaje, ¿no?, de fibra es menor. Entonces, veamos que es muy importante el consumo de la cáscara, ¿no? Para eso hay que desinfectarlo bien. Entonces, y no solamente hablamos de frutas, sino también de las verduras. Si veamos, por ejemplo, los alimentos integrales, el salvado de trigo, tiene mayor porcentaje de esta fibra y mayormente fibra dietética, te va a dar la mayor funcionalidad, bajar la absorción de glucosa, de triglicéridos. Comúnmente se utiliza el salvado de trigo. Pero muchas personas no consumen salvado de trigo por hábito alimentario. Entonces, alguien tiene que agregar el salvado de trigo en su yogur, pero se olviden que el yogur consumido acá muy masivamente es muy rico en carbohidratos y en elevados carbohidratos de fase de absorción. Entonces, conlleva también. Acá vemos lo que es el porcentaje de diferentes frutas y verduras y lo que son, por ejemplo, las leguminosas, los frijoles, el porcentaje también es mayor, ¿no? Estas las leguminosas nos va a dar un aporte importante de lo que es la fibra dietaria. Pero el consumo de las leguminosas no son tan frecuentes acá en Lima. O sea, a la semana de repente los clásicos lunes de lenteja, ¿no? Pero después es muy raro, no es muy raro que consuman 2 o 3 veces a la semana. Lo que sí sucede en Brasil, ¿no? En Brasil acá es arroz, allá en Brasil frijol. No olvidarse, esto es lo fundamental, importante. ¿Cuál es la acción? Producción de saliva. La masticación ayuda bastante en la sensación de saciedad. Es muy importante la masticación para la reducción del apetito, incrementar la saciedad. Por eso es muy importante que las frutas no se tomen en jugo, sino en forma natural. Y normalmente la mayoría toma su jugo especial todavía, ¿no? En el estómago diluye el contenido y retarda el pasamiento gástrico. Es muy importante para los carbohidratos. En el intestino delgado retarda la absorción de los macronutrientes. A nivel intestinal del intestino grueso, el sustrato de la bacteria, ¿quién? La fibra dietaria, y va a retener agua, va a meter bono fecal para que siga el hígado. Es muy importante y se resume cuál es el efecto de la fibra dietaria en la parte de la aparato digestivo. Ahora, estas son las enfermedades que están investigando, que están evaluándose, cuál es el efecto que tienen. Por ejemplo, en la constipación funcional crónica, ¿no? Esta fibra es muy importante el consumo. La persona que consume está con una constipación crónica ya, no de años, de pequeño, de repente, ¿no? 35 gramos al día de fibra vital. Entonces, muy importante. Para lograr esto, se consumirían 3 tazas de verdura diariamente y más que fruta. La fruta puede ser 2 al día. Lo que recomienda la OMS es 3 frutas y 2 tazas de verdura diariamente. Pero en este caso de constipación funcional crónica, un estreñimiento crónico, no te llega con 2 tazas, llega a 3 a 4 tazas de verdura. Pero para incrementar el consumo de fibra no es. Hay personas que no consumen fibra, a las 11 de repente se come un sándwich de pollo, de repente con mayonesa y una rodaja de tomate y nada más. O la lechuga que estaba ahí, a veces le sacan la lechuga que no está lavada, solamente comen la mayonesa de rico, con su pollo. Entonces es muy importante el consumo de la fibra.
La hemorroide va a ser una consecuencia a veces de los problemas de estreñimiento crónico. Entonces, el consumo de las fibras va a ayudar a ese ablandamiento de las heces para poder eliminar. En el caso de diabetes mellitus, mucho de la fibra dietaria ayuda a bajar lo que es el gasto público de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Se busca que esas personas que consumen hipoglicemiantes bajen su consumo a una dieta cuando llega a veces a llegar a más de 40 gramos de fibra. Si lo recomendable es de 25 a 35 gramos al día, ellos tienen que llegar a 40 gramos. La persona que consume insulina o consume insulina para su tratamiento, se busca esto, que el tratamiento de insulina bajen a lo que es hipoglicemiantes, o si están mixtos de repente en el tratamiento, buscar que lleguen a solamente hipoglicemiantes y finalmente solamente con un control de dieta, con un cambio de estilo de vida. Igual ocurre con la hipertensión arterial. Se dice que el consumo de fibra dietaria baja un 10%, más o menos lo que es la nacional, solo un 10%. Eso significa que la actividad física es muy importante, los cambios de hábitos es muy importante porque sabemos que uno de los factores de riesgo es el sobrepeso. Para cualquier sobrepeso o obesidad es el consumo de fibra. Si no hay consumo de fibra, entonces puede aumentar el peso de la persona, conlleva a unas múltiples consecuencias que puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus y también enfermedades cardiovasculares. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares tienen que ver mucho con el consumo de la fibra. La obesidad, como todos hemos estado hablando, si no consume la persona fibra, va a conllevar al incremento. Por ejemplo, ustedes hoy día, ¿no? ¿Consumieron hasta el momento fruta? No, todavía. Llamando lo que comieron hasta el momento una fruta hoy día. Al natural, no jugo. 1, 2, 3, 4, 5. No llegan a la justa 10. Y aquí más cerca de 100 personas. Entonces, no se asusten porque ustedes van a ver ahora en los cuadros estadísticos cómo es la realidad de la nación. Así que, tranquilos. El cáncer, ¿no? Ahora estamos en la semana de, ¿no? Cáncer. Hay que escuchar esas estadísticas, ¿no? Se habla también del consumo de grasa, es decir, en la mujer, sobrepeso, aumenta el mayor riesgo de cáncer mamário. Hay un factor también, digo, de la predisposición genética, sí, todas esas cosas, ¿no? Tiene que ver mucho el sobrepeso. Recuerden ustedes en los cambios, ¿no? En lo cronológico, en etapa de la premenopausia, antes de la menopausia, antes que los cambios de estado de ánimo, ¿no? Hay cambios también endocrinológicos, ¿no? El estrógeno comienza a cambiar su concentración, eleva lo que es la obesidad abdominal en la mujer. Si hay una obesidad abdominal, ahora ustedes ya llevaron diabetes mellitus, ¿no? La obesidad abdominal incrementa mayor, ¿no? Producción o elevación de colesterol, etc. Entonces, esa obesidad abdominal es la que más difícil se puede bajar. Porque recuerden que el estado, el cambio metabólico, la tasa metabólica basal comienza a disminuir a partir de los 30 años. Y curiosamente, alrededor de los 30 años, las mujeres también cambian de estado civil, ¿no? Ahora no necesariamente, ¿no? Pero de todas maneras. Diarrea, gastritis, úlceras. Tiene que cambiar el cambio del alimento, ¿no? Por ejemplo, la persona que consume membrillo, está con diarrea en forma natural de membrillo, obviamente la va a aumentar por el diarrea. Pero si come sancochado en forma de compota o mazamorra, le va a haber el problema de diarrea. O sea, la forma como se presenta la fibra o te acelera el tránsito intestinal o ayuda a reducir. Si el plátano, en este caso, hay varios tipos de plátano que pueden cambiar los grados de fermentación. El plátano de isla, que tiene un porcentaje de fermentación, cuando es consumido en forma natural, acelera el tránsito intestinal. Pero cuando es sancochado, cumple la función al contrario. ¿No? Y recuerda que tiene rico en potasio. Entonces, cuando hay un cuadro diarreico, pierdes por sodio, potasio, electrolitos, agua. La gastritis, también, gastritis úlcera, la forma como se presenta el alimento, ¿no? Es diferente comer un pollo frito, un pollo a la brasa, un pollo sancochado. Entonces,
lo que es la presencia del alimento, ¿no? Puede acelerar las infecciones gástricas. Por ejemplo, la persona que está con gastritis toma una infusión, anima o toma café, el café va a acelerar la producción de alguna gastrina, por ejemplo, que va a producir la producción de ácido clorhídrico. Entonces, por eso que al paciente con gastritis o un úlcera se no consuma café. Pero ese mismo hace bien la Coca-Cola, ¿no? Bueno, también hay úlceras, hay gastritis emocional, ¿no? Por no decirle otra cosa. Hay estudios a nivel asiático sobre ciertos tipos de fibras. ¿No? Como digo, los países asiáticos, del primer mundo, están utilizando parte de los alimentos como un alimento funcional para utilizar. De tal manera para poder comercializar y poder vender a nivel empresarial. Entonces, han visto, por ejemplo, el psyllium, el tipo de fibra recomendada es como si fuera parecido a la linaza que nosotros conocemos, la chía que nosotros conocemos, ¿no? Para corregir el estreñimiento, el salvado, ¿no? Y el control en la ciruela seca. Que comúnmente a veces, en estos tiempos, encontrar ciruela peruana, no la chilena, es más difícil, ¿no? Por el tipo de producción. Y es por eso que muchos alimentos que no son producidos por la temporada, de repente, salvo que hay un cambio climático, ¿no? Fenómeno de Niño que altera la producción agrícola. Entonces, es por eso en los países ya del primer mundo, ¿no? Por los cambios climáticos que hay, que ya hace mucho tiempo, ya sabemos las características de esta parte de la fibra y comienzan a ser extraídos y vendidos ya comercialmente para tratar algún tipo de enfermedad. En el caso de la diarrea asociada con nutrición enteral, el goma guiar, que es parecido a lo que en un momento nos conocimos también a la linaza. La linaza tiene una función muy importante a nivel digestivo. De acuerdo a cómo se presente, de acuerdo a cómo lo tomes, va a cumplir una función para tratamiento de la gastritis o también para problemas de baja colesterol, de acuerdo a cómo lo presentes, ¿no? Depende de cómo es consumido, ¿no? Vemos acá otras enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal. El psyllium, ¿por qué están viendo ustedes con mayor ejemplos acá? Porque es un tipo de fibra que ha sido más estudiada por cuestiones comerciales. El fibra de intestino corto, fibra fermentable, estamos hablando de fibra soluble, ¿no? Pueden encontrar en nuestros alimentos, en las frutas. Por ejemplo, también en otras, la Diabetes mellitus, la fibra soluble, fibra insoluble. Recuerden que la fibra soluble y insoluble lo van a encontrar en todo tipo de alimentos de origen vegetal. De acuerdo como si llevas a cocción, obviamente vas a cambiar la función, ¿no? Y va a hacer que sea otra el objetivo de tu consumo. La obesidad, acá por fibra recomendada es glucomanano, pero recuerden ustedes que la fibra soluble, fibra fermentable totalmente, para combatir lo que es obesidad, diabetes mellitus, enfermedades crónicas no transmisibles. Estos son estudios ya realizados en países asiáticos del primer mundo. ¿Ya? Les he presentado para ustedes, para que vean de que estas enfermedades no tienen que ver mucho con el sobrepeso. Y el sobrepeso no solamente está dado con el problema del bajo consumo de fibra, sino también por la actividad física y también qué alimentos consumimos, ¿no? Se ha hecho ya el incremento del consumo de agua natural, pero también no ha bajado el consumo de bebidas azucaradas, ya sea gaseosa o ya sea néctares, ¿no? El tipo de enfermedad de cáncer también, a nivel intestinal, en el esófago, la fibra soluble y la mezcla de fibra no soluble o fibra fermentada no fermentable, siempre van a estar presentes para evitar estos problemas de cáncer. Uno de los últimos estudios, la encefalopatía o enfermedad hepática leve, tiene que ver con la fibra fermentable. ¿Por qué? Fibra fermentable es la fibra hidrosoluble que nos va a permitir que los compuestos que son tóxicos, ¿no? Porque de esa forma la urea va a ser eliminada. Normalmente pacientes con cirrosis o problemas hepáticos leves a veces se estreñen, no pueden eliminar
los compuestos tóxicos, es importante el consumo de fibra, alimento de origen vegetal, proteína alto valor biológico disminuye. La proteína de bajo valor biológico, la proteína de origen vegetal, se incrementa más de tal manera que cumple una función simbiótica para poder evitar la encefalopatía, ¿no? Entonces, recuerda que esos pacientes con cirrosis pueden llegar a problemas de encefalopatía hepática, y en la fibra dietaria va a evitar a estos cuadros. Y recuerda, la proteína de bajo valor biológico son los alimentos de origen vegetal. La insuficiencia renal crónica, fibra fermentable, tiene el problema de lipidemia, ocurre en los pacientes de insuficiencia renal crónica, en pacientes con diálisis. Entonces es muy importante el consumo de fibra. Y es difícil, no es tan fácil, porque muchos pacientes con insuficiencia renal crónica, el nivel de sodio y potasio están elevados. Y las frutas son ricos en potasio, ¿no? La verdura y el sodio también mucho más en potasio. Entonces viene la alimentación dializada, la dialización de los alimentos. Entonces estamos hablando de una cocción de alimentos. Entonces el consumo de fibra tiene que ser mucho más, con mayor control, porque se está perdiendo el gran porcentaje de funcionalidad de la fibra dietaria. Una de las dietas mucho más difícil de tratar son los problemas con insuficiencia renal crónica. Los pacientes que se dializan se puede controlar, porque sería antes de la diálisis, ¿no? Puede consumir normalmente, porque en la diálisis va a eliminar los productos tóxicos. Después de eso tiene que recuperarse con una dieta de control. Una de las situaciones diferentes vemos en la gestación conforme la persona, ¿no?, que está gestando. Al comienzo de la experiencia gravídica, bajo consumo de alimentos, ¿no?, con los cambios hormonales que ocurren, la producción de hormonas que hace la placenta, altera lo que es la digestibilidad, pero conforme va avanzando, los cambios de peso de la persona, de la mujer, conlleva a veces a un problema de lo que es movimiento intestinal, ¿no? La parte intestinal, por la presión que hace el peso del bebé, no permite a veces a la mujer estreñirse en algunos casos. Por eso el consumo de fibra debe asegurarse en pacientes que están gestando. Y en el deporte, los deportistas también es muy importante. El mayor rendimiento escolar, rendimiento deportivo, actividad física, va a conllevar también relacionar con el consumo de fibra. Si la persona quiere rendir, ¿no?, su nivel de masa muscular, debe mantenerse o aumentar, y para eso el consumo de fibra va a llevar a bajar la absorción de macronutrientes, que lo puede conllevar a elevar de peso. ¿Cuál es el consumo importante? La fórmula, no se olviden. En niños de 2 años para arriba, más 5. Lo máximo, edad más 10. De 2 años de edad. Por si acaso. De 2 años. A partir de 2 años. Antes de 2 años no hay, los estudios todavía están todavía muy diferentes, para tener una recomendación más específica. Más en calorías, pero esta es la recomendación, ¿no?, en niños y en adultos, como les decía, 25 a 35 gramos al día. ¿Cómo se logra esto? Lo que dice la FAO, la OMS, ¿no? 5 al día. 3 frutas al día con 2 tazas o 2 raciones de verduras diariamente, para prevenir obesidad o sobrepeso, colesterol elevado, triglicéridos elevados o hipertensión. De repente no alcanzó tiempo para venir a hoy a la clase, su sándwich, ¿no?, a su pizza, o en la noche, con sus amigos o con sus amigas, no sé si con derecho o sin derecho, pero esto que puede conllevar a la obesidad, ¿no? En países del primer mundo es la obesidad mórbida, mayor de 40 IMC. Entonces, la obesidad de la pobreza ya ha empezado ya en América Latina hace buen tiempo. Con la lucha de la desnutrición crónica, le llaman más alimentos de origen, de origen vegetal, pero de fácil absorción. Estos alimentos, frutas y verduras, comidas a vapor, a la plancha, mucho más saludable, pero el consumo todavía no es lo que digamos. Aquí tengo la foto de ustedes, porque los más jóvenes. Si quieren llegar así, ¿no? Yo creo que sí. La conclusión.
empezar a comer más fibra, los que ya tienen consumo de calidad, lo recomendado, iniciar los que todavía no han comenzado a comer fibra, y mantener los que ya consumen la fibra, la recomendada. ¿Y cuáles creen ustedes la fruta que más consume el Perú? El plátano, es el que más consume. Se alegraron ahí porque yo vi que traen una mano. Y la verdura o hortaliza que es más consumida en el Perú. La cebolla. Ahora no es que verdura porque más que nada por la derecha. Por eso son los problemas de sobrepeso y obesidad. Miren este caso de consumo de gaseosa. 30 litros área urbana. Lima metropolitana, 33.3 al año per cápita. De gaseosa. No estamos solamente hablando de gaseosa, ¿qué tal los néctares? Vamos a decir ustedes que tengan 8.2, ¿no? En ese grupo están ustedes, ¿no? De agua, ¿no? Pero miren esto. Los refrescos y néctares, si sumamos, ¿no? Llega a 40. Entonces, veamos ustedes de que el problema del sobrepeso, obesidad, está incrementando. Si sumamos la cantidad de azúcar en las gaseosas, 2.9 kilogramos.